Bienvenidos a Red Cefin, el podcast. Yo soy Alfredo Cobos, director nacional de la Red Cefin de Profesionales de la Contaduría y los Impuestos, y es un gusto enorme compartir con ustedes este que será nuestro podcast de todos los martes. A partir de ahora, cada martes nos encontraremos a través de podcast para platicar juntos algunas de las principales dudas que hemos estado atendiendo juntos a través de nuestro foro de dudas en Facebook, nuestro grupo interactivo donde todos los miembros de la red exponen sus dudas, casos, situaciones y entre todos vamos aportando soluciones, fundamentos y guías de acción al respecto. Así que si no has tenido chance de ver a lo largo de la semana las publicaciones en el grupo, hoy vamos a hacer un breve resumen de aquellas que nos van a resultar más interesantes, el top 5 de publicaciones de la semana, esas que nos pueden servir a todos, así que quédate porque esto se va a poner buenísimo. Vamos a hablar de aguinaldo para empleados domésticos, tratamiento contable de los call centers, contabilidad electrónica y DIOT en plataformas tecnológicas, qué hacer cuando un proveedor se niega a facturarnos o a corregir algún dato de alguna factura que ya hubiéramos recibido y que no está correcto, qué podemos hacer, lo platicaremos también, y rematamos con un repaso de los últimos avisos que hemos estado recibiendo por parte de la autoridad fiscal. Todo eso y más el día de hoy en Red Cefin, el podcast. Y vamos a arrancarnos analizando una consulta que hizo nuestra compañera Liz a través de los foros de dudas de nuestro grupo de Facebook, y ella comparte la siguiente situación. Nos dice: ¿cuánto debería de dar de aguinaldo a una empleada doméstica que solo trabaja 4 días a la semana por 6 horas cada día y se le pagan 1,200 pesos a la semana, es decir, 300 pesos al día? Ella laboró todo el año. La duda de nuestra compañera radica en si tendrá que pagarle sobre 15 días, que es el mínimo de ley, o si en su defecto deberá calcular las partes proporcionales. A la conclusión a la que llegamos juntos a través del análisis de los distintos puntos de vista, aportaciones y fundamentos legales que compartimos en el grupo de Facebook exclusivo de miembros de la Red Cefin, analizamos inicialmente el artículo 334 bis de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece cuáles son los derechos que van a gozar los empleados al servicio del hogar, los empleados de naturaleza doméstica. Y este artículo señala que las personas trabajadoras del hogar contarán con las siguientes prestaciones conforme a las disposiciones de la presente ley y estarán comprendidas en el régimen obligatorio del Seguro Social. ¿Cuáles son esas prestaciones? Vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad social, aguinaldo y cualquier otra prestación que se pudiera pactar entre las partes. Este artículo, el 334 bis, nos debe llevar a la conclusión de que para aplicar las condiciones de un trabajador del hogar o de una trabajadora del hogar, el aguinaldo se le va a pagar en los mismos términos que los recibe cualquier trabajador de una empresa con la que se tenga un servicio personal subordinado. ¿Dónde se regula el pago de la gratificación anual o del aguinaldo? Se hace a través del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los que no hayan cumplido con el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuera este. De ahí se desprende que si los trabajadores prestaron sus servicios durante todo el año, tendrán derecho a 15 días de aguinaldo, siempre y cuando, por supuesto, hubieran estado al servicio de la empresa, o en el caso de los trabajadores del servicio doméstico, atendiendo las necesidades del hogar durante 6 días a la semana, con un día de descanso a lo largo de los 365 días del año, 48 horas laborales por semana. Cuando no se cumple con esta condición, como es el caso también de los trabajadores con semanas reducidas, lo que procedemos es a determinar las partes proporcionales. Si en lugar de que esta persona trabaje 6 días más 1 de descanso, es decir, 7 días a la semana, solo trabaja 4, debemos considerar los 4 días por semana por todas las semanas laboradas para determinar los días laborados de esta persona trabajadora del hogar y determinar las partes proporcionales. Así, si por ejemplo, contando los 4 días de cada semana acumula 180 días de trabajo, dividimos 180 entre 365, lo multiplicamos por 15 días de aguinaldo mínimo de ley y eso a su vez lo multiplicaremos por el salario del trabajador o trabajadora y ese será el aguinaldo proporcional que habremos de cubrir en el caso de los trabajadores al servicio del hogar. Esto con fundamento en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, así como el 334 bis del mismo ordenamiento. También pregunta nuestra compañera Liz, una consulta: ¿en qué cuenta contable pondrían un servicio de call center? Cuando tenemos esta clase de preguntas, lo primero que tenemos que analizar es qué tipo de operación vamos a registrar. Invariablemente, cuando trabajamos con call centers, se trata de servicios que ponen a disposición de las empresas
empresas atención telefónica, que habitualmente suele ser para los clientes, lo cual tendríamos que necesariamente manejar como una subcuenta de gastos de venta. Pero recuerden que en contabilidad no existen recetas, que cualquier operación se tiene que analizar a la luz de su sustancia económica y que por tanto, para definir si damos un tratamiento contable u otro, si utilizamos una subcuenta u otra, tenemos siempre, sí o sí, que revisar la naturaleza de la operación y las características de la empresa. Nuestra compañera Mili comparte dentro de nuestro foro de dudas en Facebook qué sucede en relación con el régimen de personas físicas con ingresos a través de plataformas tecnológicas, ya que estos, aunque no rebasen el tope de 4 millones de pesos de ingresos al año, podrían estar obligados a presentar DIOT y en su defecto también contabilidad electrónica, pregunta Mili. Recordemos de principio que hay una facilidad para las personas físicas con actividades empresariales en la que si sus ingresos en el ejercicio anterior no superaron los 4 millones de pesos, quedan relevados del envío de contabilidad electrónica y de la presentación de la declaración informativa de operaciones con terceros. Eso en lo relativo a actividades empresariales. Sin embargo, para efectos de plataformas tecnológicas no estuvo regulado durante gran parte de 2020. Fue hasta el 18 de noviembre pasado, el 18 de noviembre de 2020, que se publica la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, en la que se actualiza la regla 2.8.1.21 de dicho ordenamiento al señalar dentro de las facilidades para los contribuyentes personas físicas que aquellas personas físicas que tributen conforme al capítulo segundo, secciones primera y tercera, y ojo, cuando hablamos de secciones primera y tercera, ¿a cuáles nos referimos? Actividades empresariales y profesionales e ingresos a través de plataformas tecnológicas, y capítulo tercero, es decir, arrendamiento. Estos tres tipos de contribuyentes, actividades empresariales y profesionales, arrendamiento y plataformas tecnológicas, cuyos ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 4 millones de pesos o que inicien operaciones en este ejercicio y estimen que sus ingresos no los van a superar, van a quedar relevados de cumplir con el envío de contabilidad electrónica y con el envío de la declaración informativa de operaciones con terceros. Es hasta el 18 de noviembre de 2020 cuando este punto se regula también para plataformas tecnológicas y quedan comprendidas dentro de la facilidad. Lo que compartía Mili con nosotros es que en el caso de un contribuyente que estaba bajo ese supuesto, la opinión de cumplimiento resultaba negativa, precisamente solicitándole una DIOT. ¿Qué hacer ante esos casos? Tenemos dos opciones. Una, presentar un caso de aclaración donde, con este fundamento legal que acabamos de compartir, la regla 2.8.1.21 de la resolución miscelánea fiscal actualizada el pasado 18 de noviembre de 2020, detallándole a la autoridad que estamos relevados de dicha obligación y que por tanto deberá actualizar el sistema emisor de la opinión de cumplimiento. El tema es, y lo platicábamos en el grupo, que precisamente ahora la autoridad ya está de vacaciones y cualquier caso de aclaración que se presente se va a considerar como presentado hasta enero, aunque lo hagamos desde ahora. Y además, en enero, cuando tenemos una gran cantidad de casos de aclaración acumulados, la autoridad suele tardar un montón en responderlos, así que si la urgencia es que esa opinión de cumplimiento se torne positiva, probablemente el camino más rápido sería presentar esa declaración informativa de operaciones con terceros para esperar que se actualice e independientemente de eso también presentar el caso de aclaración para que no nos vuelva a suceder. ¿Cuándo pasan este tipo de situaciones? Cuando por alguna razón la declaración se presenta fuera de tiempo o en su defecto se presentó a tiempo, generó una línea de captura y el contribuyente no la paga, el sistema, aún teniendo nosotros la salvedad en automático por una cuestión informática, no legal, porque aquí tenemos el fundamento que no condiciona a que las declaraciones se presenten en tiempo, pero el sistema sí. Así que cuando la declaración en cuestión no se presentó en tiempo, en automático se activa la obligación de enviar la DIOT aún estando relevados. Por tanto, resolverlo puede ser el camino inicial, lo decíamos, el del caso de aclaración para que se revierta esa situación a través de mi portal o, en su defecto, pues presentar la declaración, lo que resulte más rápido en este momento. Comparte nuestra compañera Nubia a través del grupo de Facebook de dudas. ¿Qué hacer si cambiamos de razón social y un proveedor nos factura con la nueva razón social, pero el RFC anterior? Eso lo hicieron desde el mes de enero. Y desde entonces, a lo largo del año, le han estado solicitando la cancelación de esas facturas y que la emitan correctamente, pero el proveedor accedió al principio y ahora siguió en la misma dinámica y no nos compone las facturas. ¿Qué podemos hacer ante ese tipo de situaciones? Lo que platicábamos en el grupo es que va a depender mucho de la situación en concreto. De principio, si únicamente estamos frente a un cambio de razón o denominación social ante notario, se protocolizó el acta, se dio el aviso al SAT, el RFC no se modifica. Así lo establece la regla 2.5.5 de la resolución miscelánea fiscal para 2020. Y en estos casos,
aún cambiando el nombre, el RFC sigue siendo el mismo que originalmente ya traía la empresa, por lo que recordemos, el nombre, razón o denominación social no es un requisito de los FDIs y en tanto basta con que nuestro RFC esté correcto para que la factura sea deducible. Eso siempre y cuando estemos hablando de un caso en el cual efectivamente se hizo el cambio de nombre, razón o denominación social. Pero ¿qué pasa si en lugar de eso creamos otra empresa? Tenemos otra figura social que es completamente independiente de la anterior y a lo mejor el proveedor estaba acostumbrado a siempre facturarnos con esos datos y que le pagáramos y ya la relación de trabajo pues estaba bastante entendida. Cuando eso pasa, sí necesitamos invariablemente que la factura nos la expidan con el RFC de la razón social que efectuó el pago para que realmente sea deducible. De lo contrario, estamos frente a una operación no deducible y si es de poquito dinero igual y la pasas, pero si es una cantidad importante va a ser indispensable conseguir ese CFDI. Y si ya agotamos todas las vías diplomáticas con el proveedor, podemos siempre recurrir al servicio de conciliación a través de una solicitud para emisión de factura electrónica a través del portal del SAT. Ustedes le ponen en el buscador solicitud de emisión de CFDI SAT y les va a aparecer inmediatamente el link para que pongan los datos, expliquen la situación y qué va a hacer la autoridad con ese reporte. Se va a poner a conciliar entre nosotros y el proveedor para que si el proveedor se niega, entonces pueda la autoridad proceder por la no emisión de esos FDIs. Es poner a la autoridad de por medio, ponerla como un árbitro y para que a partir de ello se puedan dirimir estas situaciones. Lógico es que ninguno de nosotros quisiera tener que llegar a ese extremo, pero a veces funciona como una medida de presión para los proveedores que se hacen de la vista gorda, así que ténganlo en cuenta. Y ya para cerrar con nuestro podcast de hoy, RedCefin el podcast. Y ya para cerrar con nuestro podcast de hoy, compartimos una publicación de nuestro compañero Alejandro, quien nos comparte el famoso aviso que nos llegó a todos a principio de semana, con el que se despide la autoridad para que no se nos vaya a olvidar presentar nuestra próxima declaración, que por supuesto llegó al buzón tributario de una gran cantidad de contribuyentes, incluidos nuestros clientes, y qué hacer ante el asombro, porque muchas veces este tipo de noticias sorprenden al contribuyente y piensan que algo está mal. No se detienen a revisar a fondo de qué se trata y ahí es cuando entramos nosotros a tranquilizarlos y explicarles en qué consiste, que se trató de un aviso masivo que le envió la autoridad a absolutamente todos los contribuyentes y en el que claramente señalan que está próxima a vencer y por supuesto todos los meses tenemos una declaración próxima a vencer, porque si ustedes recuerdan el texto, decía: apreciable fulanito, te informamos que está por vencerse la presentación de las declaraciones a las que te encuentras obligado. Ah, caray, ¿y pues cuáles? No dicen ni mes, ni periodo, ni mucho menos, ni tipo de declaración, simplemente fue un buscapié para que no nos olvidemos de la autoridad y hay que tomarlo con eso, con un poco de humor, no nos queda de otra que mejor reírnos, así que considérenlo también de esta forma. Y con esto llegamos al final de esta edición de RedCefin el podcast. Yo soy Alfredo Cobos, director nacional de la RedCefin de Profesionales de la Contaduría y los Impuestos. Es un gusto enorme compartir con todos ustedes y esto que ustedes acaban de escuchar son simplemente unas cuantas de las dudas y comentarios que hemos podido estar juntos compartiendo a través de nuestro grupo de Facebook exclusivo para los miembros de la red. Recuerda que la RedCefin somos una comunidad de profesionales de la Contaduría y los Impuestos provenientes de todo México que trabajamos en equipo para mantener altos niveles de actualización en materia financiera y fiscal. Compartimos estrategias de crecimiento para despachos y firmas contables y además compartimos esquemas de trabajo colaborativo para atender las distintas necesidades de nuestros clientes. Así que si te interesa conocer más de nosotros, los requisitos para formar parte y el próximo proceso de inscripción, te invitamos a revisar nuestra página web. Entra a www.cefincapacitación/red-cefin y ahí vas a encontrar todos los detalles y por supuesto te invitamos a nuestros próximos cursos. Si quieres conocer nuestra oferta de cursos de capacitación en materia contable y fiscal, sigue nuestras páginas de Facebook, Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios o Impuestos al Día. Cualquiera de las dos son fanpage, danos me gusta y por ahí te vas a enterar de todos y cada uno de nuestros próximos cursos. Yo soy Alfredo Cobos, te envío un saludo afectuoso y nos volvemos a ver muy pronto, el próximo martes, con una nueva edición de RedCefin, el podcast. Hasta entonces.